Buenas noches con todos, bien, y todos sean bienvenidos a este nuevo programa que constará de 5 capítulos y tratará sobre el pensamiento quichua. Mi nombre es Fabián Potosí y les acompañaré en esta tarde con una compañera también que nos colaborará con sus conocimientos sobre la temática. Y ya regresamos a una breve pausa. Samia, buenas noches, bienvenida a este programa y gracias por aceptar esta invitación en el cual trataremos un tema que hemos visto, usted viene trabajando desde hace tiempo, ¿no? Ha presentado estas ideas en su tesis de pregrado y de posgrado en Chiapas sobre la idea del AINI. Entonces, pues, en estos minutos que nos quedan, que nos vaya explicando, digamos, el significado, los alcances, sobre todo políticos, históricos, digamos, y sobre todo que tiene que ver con el pensamiento y la tradición del pueblo quichua. Entonces aquí tenemos la temática que dice AINI, principios del cuidado mutuo y de la vida en la comunidad. Entonces, como vemos, tenemos 4 categorías: AINI, principio, cuidado mutuo, vida y comunidad. Entonces, a lo largo de esta entrevista iremos trabajando, nos iré explicando, y yo iré tal vez así pidiendo que nos amplíe más. Esa será la dinámica en esta tarde. Bien, entonces, Samia, si nos podría ir explicando, por ejemplo, cómo entender el AINI mediante sus trabajos que ha presentado. Para iniciar, quisiera un poco enfocarme en cómo yo entré a esto de la filosofía andina y específicamente al AINI, que, bueno, hay varios principios de la filosofía andina y entré a través de esto, a través de la vivencia en mis dos pueblos, que son Chibulo y Salasaca. Y en la universidad me pregunté, en el pregrado me pregunté, ¿por qué debemos estar normados desde teorías externas, eurocentristas, occidentales, que no han sido construidas desde nosotros mismos? Y dije, debe haber algo en con lo que nosotros podríamos construir nuestra propio cauce, por así decirlo, nuestra propia vida. Entonces ahí me encontré con un libro maravilloso que es Filosofía Andina de Joseph Sterman, y de ahí un montón de bibliografía que exploraba esto, ¿no? Exploraba no solo bueno, exploraba desde lo filosófico a preguntarse cómo los pueblos originarios andinos eh, se rigen o se manejan dentro de sus colectivos o dentro de sus comunidades, dentro de sus pueblos, y por qué es necesario que reivindiquemos este tipo de conocimiento para utilizarlo ahora, en la actualidad, como unas nuevas formas de hacer y de reexistir aquí en este pache, en este espacio-tiempo, ¿no? Y bueno, ahí me encontré a Laini. Bueno, antes de eso, que debo decir que hay como 4 principios fundamentales, que es la relacionalidad, que para mí es como el causai, es el Kariwalmi, que sea la dualidad complementaria, el Munai, que es como este amor a los otros seres, y el Aini, que es esto del cuidado mutuo, ¿no? De lo que mal llamado lo dicen reciprocidad. Yo empecé a explorar esto porque al principio pues no dicen Aini es reciprocidad, pero luego empecé a como indagar más que en la teoría. En mi pueblo, aunque no lo llamen Aini, sino a veces lo llaman Randy Randy o términos o categorías similares. Y entonces ahí encontré amplia bibliografía del Aini, de que no es solo reciprocidad, va más allá, tiene un sentido filosófico súper fuerte, y es como un ancla que mantiene a los pueblos originarios, eh, que mantiene esta vida de los pueblos originarios, que es este cuidado, es cuidar la relación que tiene, por ejemplo, un runa, una persona, con otra persona que puede ser su familia, que puede ser su vecino, pero no solo se limita a las personas, se li- es mucho más amplio.
es hacia los apus, hacia los seres sagrados, hacia las plantas, hacia las hachas, hacia la selva. O sea, es como, es tan amplio este AINI, este cuidado mutuo, que incluso los objetos que desde el eurocentrismo y desde el occidental está muerto, de alguna u otra manera para nosotros tiene un tipo de Sami, que es como almita, no sé si llamanlo alma, sino este suspiro de vida, pero que es necesario mantener esta relación digamos, con un objeto, con una planta, con una persona. ¿Para qué? Para que la vida en comunidad siga existiendo. Y es súper necesario en las comunidades específicamente que aún están como en lo agrícola, porque hay veces que el mercado no está bien y hay trueques, y es el AINI, ¿no? El AINI también necesito comentarlo, no es devolver un favor del mismo tamaño, no digamos que es devolver, bueno, tú me diste 1 kilo de papas, yo recibo 1 kilo de papas, no, no es en el mismo tiempo tampoco, puede ocurrir en cualquier tiempo y con cualquier tipo de favor que se devuelve. Y también no es un favor que das por obligación, la reciprocidad. Una de las cosas que dice la reciprocidad es que es devolver y dar. No, el AINI es muy distinto. Es dar y si no te devuelve el otro, pues te va a devolver de alguna u otra manera la pacha a ti ese mismo favor. Eso es De ahí, importantísimo, disculpe que le corte, Samia. Me parece importantísimo unas 2 o 3 cosas que se podría extraer de lo que acaba de exponer. Es decir, es de devolver, aunque no sea en el mismo tiempo y modo y espacio, pero no en la misma medida. Luego también apareció en la cuestión agrícola, en la cuestión económica, en el mercado, acaba de decir, incluso de una manera un poco conflictiva. Justamente buscando ese fundamento que lo decía Sami al inicio, pero ¿cómo aparece esta idea de AINI, el término AINI? Y eso es con la finalidad de apoyar y proporcionar material informativo a nuestro público, ¿no? Entonces decíamos, cuando revisamos el siglo XVI-XVII en los primeros documentos, ¿cómo vemos el AINI? Que podemos comparar para ver si hay continuidad o ruptura, tal como usted lo menciona. En los documentos del siglo XVI-XVII, entonces, el AINI aparece relacionado con AINI, Minga y Mita, entonces, para tener una idea. Y eso podemos ver en documentos actuales. Y nos quedamos solamente con el AINI, digamos, cómo aparecen asimismo en el siglo XVI-XVII, cuáles son los significados. Y encontré yo 5 significados del AINI, ¿sí? Señalando que se manifiesta de 2 formas, como Aini o como Aini, con ñe, ¿sí? Y lo genial es que aparece en la cultura quichua y en la cultura aymara, con los mismos significados. Eso es súper bueno porque nos ayuda, digamos, a vincularnos como pueblos. El primer significado es, como dice, trabajo obligatorio, de restitución obligada. El número 2 dice, es dar una recompensa con la misma moneda como acto de devolución obligatoria. El tercero es, como dice aquí, pagar con la misma moneda, como dice ahí, diente por diente, ojo por ojo. Y el cuarto es una cuestión estrictamente ética, pero en forma media violenta, digamos. Por ejemplo, yo le leo aquí un ejemplo que encontré, dice, Ainimanta ayuni, ponerse los cuernos uno a otro por venganza. Y el quinto es responder, rezongar, reñir. Estoy diciendo en el siglo XVI-XVII. Y ahora continúo entonces, porque después daré cómo aparece en el XVIII y cómo aparece en el finalizando el XIX y el XX, pero eso después. Entonces, ahora lo que decía, explíquenos, pero ¿cómo entender entonces la idea de cuidado mutuo? ¿Cómo se manifiesta esta idea? bueno, como usted me comenta en el año, bueno, como tú me comentas en el año 16 y 17, cuando todavía en el siglo XVI y XVII, cuando todavía estaba la colonia española, pues obviamente los términos y las categorías que tenían los pueblos originarios de acá, bueno, el incaico, después del imperio, entonces ahí es donde se utilizan, o por lo menos lo que yo averigüé es de lo que se utilizan estas categorías que eran parte de la vida de los pueblos originarios para poder controlarlos. Entonces, por eso yo empecé con esto de no es reciprocidad y como tú me comentaste, no es un pagar con la misma moneda desde el punto de vista que le doy yo. O sea, y que le dan varios autores como Sterman, como Lajo, como Milay, y también como otros más. Esta parte de la INU más filosófica y recuperando conocimientos
incluso antes de la colonia, y también hay símbolos del Aini. Sí, el símbolo del Aini son dos manos como recogidas, y si tal vez pudiste ver, hay un libro que se llama totalmente como Aini, y ahí se van explicando cómo se va desarrollando, ¿no? Desde esta parte también como de doy, tú das, y yo doy de la misma manera, pero el Aini, para mí, desde el punto de vista que he visto desde la filosofía, no tanto desde la historia, porque no he explorado tanto la historia, entonces es dejar atrás esta categoría que antes se utilizaba para la explotación y para decir, para pagarle con la misma moneda, sino que es este cuidado mutuo, más allá que la reciprocidad. Y se puede ver en varias maneras, aunque, bueno, como antropóloga, como más filósofa, intento ver estas relaciones más allá de lo material y de lo que se conoce como la realidad fáctica, que es algo que también nos limita mucho a ver este tipo de sentipensares que van mucho más profundo y que tienen que ver un poco más con energías y tiene que ver incluso más con el cuidado de todo, ¿no? Que no es como un sistema tan rígido como lo es lo occidental o lo eurocéntrico, sino que va más allá. No solo es de pensar, sino también es de sentir que estamos empezando a explorar las nuevas personas, los nuevos investigadores que somos de pueblos originarios y decimos, no, aquí hay algo más. Y el AINI, algo que yo siempre recuerdo y es algo que me llevó a estudiar el AINI, es el Ayapunja de mi pueblo, es el Día de los Difuntos de mi pueblo. En el Día de los Difuntos de mi pueblo, el AINI está presente en todas partes. Es decir, primero está presente entre los hermanos de la familia, que no ponen lo mismo y que, por ejemplo, viendo la situación económica, van llevando comida al cementerio dependiendo de su posibilidad económica, digamos. También va segundo con las plantas para recibir el maíz, para recibir el mote, para hacer el yanaapi, la colada morada, para todo eso. Todo es como un cuidado mutuo, no solo entre personas. Entonces, es esa la idea, no es solo entre personas y no es un dar yo doy, y también con los ancestros, con los ayacuna, que es esto de, ellos vienen estos días, vienen 2 días a visitarnos y nos dejan su energía, nos dejan, o sea, si nosotros los tratamos bien, nos dejan su energía y también nos vienen a visitar. Entonces, todo esto es Aini, no solo se puede ver en cosas materiales, sino que también en cosas también espirituales, por así decirlo, que no me gusta tanto la palabra espiritual, sino de sentir, pensar, es de sentir esto. Y, o sea, es el sentido que yo le di a Laini y ese es el sentido que pude recuperar también a través de los rituales de mi pueblo, ¿no? Eso. Entonces, Sí, ahí nuevamente, entonces quiere decir que ahora, según su trabajo y sus reflexiones, está vinculando a uno de los campos, digamos, que se aplica el AINI, porque decía, sí, tanto en los documentos del 16 como en cualquier tipo de material actual, el AINI le están aplicando a la cuestión, por ejemplo, dice, las formas de trabajo colectivo, ¿sí? Tanto en la actualidad como en el Incari, entonces, AINI, MITA y MINCA. En este caso, por ejemplo, sin desconocer la cuestión productiva, le está vinculando a la cuestión espiritual, religiosa, ritual, acaba de decir Samia, ¿verdad? Entonces, déjeme señalar asimismo para que nuestro público tenga datos, digamos, y puedan sacar sus propias conclusiones. ¿Cómo aparece esta categoría de Aini? No me voy a desprender de eso, en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, a mediados, tenemos 4 textos, pueden consultar la gente interesada que nos ve, de Fernando Garcés, que se llama 4 textos coloniales del Quichua de la Real Audiencia de Quito. Son 4 textos, entre ellos desde el padre Juan de Velasco. Y en estos 4 textos del siglo XVIII el término Aini no aparece por ningún lado. Entonces, mire qué pasó. Entonces, lo que usted me está diciendo, este Aini que se manifiesta bajo otras formas y otras palabras, diré en la siguiente intervención, ¿no? No aparece por escrito. Entonces, es la memoria, la tradición, pero ¿dónde está? Digamos, en dónde encontramos, tal vez en los mitos, en las leyendas, en alguna expresión, en algún canto antiguo. Es lo que usted dice porque está confrontando entre la reflexión académica y, como usted mismo dice, la reflexión de los ancianos, ¿no es cierto?, de los abuelitos. Y eso me parece bien. Entonces, yo creo que podríamos ir viendo entonces, pero ¿qué pasa cuando ya le llevamos al plano estrictamente religioso?
¿en dónde está, como se dice, ese cuidado mutuo? No solamente entre los humanos, sino con los que ya no están compartiendo la vida en el concepto que implica nacer, crecer, reproducir y morir. O sea, ahorita ya murió el Haya, ¿no es cierto? Pero ¿cómo siento yo? ¿Cómo puedo explicar que el Haya también se siente contento con esto del Aini? Eso explíqueme, mi querida Samia. Bueno, como yo le digo, es un poco más de abrir la mente a pensar más allá, de que la Pacha no solo es esta realidad fáctica que nos han hecho pensar que es. Entonces, es primero cuestionarte qué es realidad y por qué desde hace unos años están hablando de que las realidades son múltiples y los mundos son diversos, y que incluso esta categoría que tanto me encanta es que vivimos en un pluriverso. Entonces, desde ahí, bueno, ahí explorando más la ontología y todas estas cosas de los pueblos, qué es la realidad para los pueblos, cómo es que se construye, cómo es que se mantiene hasta ahora. Obviamente, tengo que recalcar que no es puro, ¿no? Estamos rodeados de tantos mundos, de tantas realidades que vamos construyendo nuestra realidad a partir de eso, que ya no es, digamos, así como tan puro como así como antes, pero lo que sí quiero recalcar es que hay una cosa con el AINI y es que yo lo puedo ver en mi pueblo hasta ahora, incluso en cuestiones tan pequeñas como es ir a una minga. Puede ser que un día un joven no puede ir a una minga y le dice, oye, oye, tú anda a la minga y va. Eso es AINI, eso es un cuidado mutuo, estás cuidando la relación. En cuestiones espirituales, como le digo, el ancestro en este caso, el Aya, para nosotros cuando hay o cuando te va bien, bueno, ya no solo en la cosecha, ahora porque en mi pueblo casi no se dedican a la agricultura, en Salasaca, en Chibuleo, la cuestión es que cuando el ancestro viene, se siente bien, eh, tu producción de dinero va a ir bien, te va a ir bien, no te va a dar enfermedades, y así es como se refleja que el ancestro sí se sintió bien. En cambio, incluso cuando usted me dice, cuando tú me dices lo de los mitos y todo eso, hay mitos muy fuertes dentro de mi pueblo Salasaca de que si tú no vas a visitarle, tu haya te puede hacer daño, ¿no? Puede hacer que la cosecha no sea buena, puede ser que te boten del trabajo, y es una cuestión de eso, ¿no? Es una cuestión de cuidar esa relación y de siempre recordar. Y también una cosa del AINI es que es este cuidado no solo de lo que te está dando en ese momento, sino de lo que te dejó el ancestro. Y una cuestión muy importante para el pueblo es tener sus tejidos. En Salasaca todavía hacen desde el hilado hasta todos tus tejidos como un recuerdo de lo que los ancestros te enseñaron. Y eso también es Aini. ¿Por qué? Porque estás cuidando esta relación para que no se rompa. Estás, estás trabajando constantemente para que no se rompa. Estás agradeciendo su esfuerzo por enseñarte a tejer, a hilar, a tinturear y a todo eso a través de lo que tú llevas vestido ese día. Entonces, creo que para entender el Aini en el ritual del Ayapunji en mi pueblo es una cuestión para mí, súper impactante después de que lo entendí y dije, oh, es esto, no solo lo hacemos por estas cosas materiales, sino que existen estos tipos de pensamientos y no solo en los mayores, sino que también en mi tesis de maestría pude encontrar jóvenes que se sentían de la misma manera. Y también, no puedo decir que todos, pero sí una gran parte que incluso creen en esto, creen que sí viene y es como una costumbre, es más que una costumbre, es una forma de vida ir todos los años al cementerio y agradecer esta relación que el ancestro tiene contigo y que el ancestro siempre está presente. Así lo puedo ver. Ahí, entonces, ahí surgió otra categoría hermosa que es el agradecimiento. Bien, entonces ahora nos vamos a una breve pausa. Y entonces... ya. Seguimos entonces. Asimismo, entonces, de una manera muy rápida, en unos 2 minutos, continúo yo, digamos así, en viaje histórico, cronológico, con este famoso término, el AINI. La historia de un término sería casi el programa, digamos. ¿Qué tenemos entonces del AINI en el siglo
9 y 20, es decir, en el cuarto centenario. Alrededor de esta época lo que tenemos son unos cuatro diccionarios y gramáticas, pues el diccionario siempre es el lugar donde se concentran las palabras que reflejan el pensamiento de un pueblo. Tenemos a París, a Julio París, Luis Cordero, Manuel Green y Manuel Guzmán. En estos 4 diccionarios, que es una época propicia para supuestamente una cruzada que se llama de fortalecer la espiritualidad, la religión y la lengua de los pueblos, no aparece el término Aini. Solo aparece en Green en 1896, pero solo con un significado. De los 5 significados que decía en el siglo XVI y XVII, solo queda uno que significa Ainina, reñir, rezongar, porque solo pasan discutiendo y son violentos. Es la cosa que pasó. La otra que era el trabajo obligatorio. La otra que era, como dice, devolver con la misma moneda, ya no le interesa, digamos, a los que están escribiendo y recogiendo. Solo le interesó registrar la forma violenta, verbal. Y los otros ya desaparecieron. Entonces, bueno, digamos, ya estamos entrando al siglo XX. Entonces retomamos, Samia, decía, va vinculado ahora con la cuestión, como decíamos usted hace rato, se me fue la idea, de la gratitud. Considerando que su tema justamente se llama el cuidado mutuo y de la vida en la comunidad. Entonces, esta idea de gratitud, esta idea de vida, ¿cómo vincula con esta categoría de Aini? Nos gustaría que me explique a nuestros oyentes, por favor. Bueno, es que se considera el Aini como este cuidado mutuo, pero también es un agradecimiento constante de esta relación, ¿no? Sí, cuido la relación, pero también agradezco porque estés aquí, porque estés creando este vínculo conmigo, esta relación. Porque, bueno, dentro de mi tesis de maestría encontré que el principio fundamental de todo es la relacionalidad, es esta relación del todo, ¿no? Y que obviamente primero, sin Aini no existe, sin el cuidado mutuo, pero también el agradecimiento es súper fundamental para mantener este tipo de vínculos. Por ejemplo, si no existiera este agradecimiento, no se pudiera dar este Aini, por así decirlo, este cuidado. ¿Por qué? Porque si no apreciaras a la otra persona, a la otra entidad sintiente, obviamente no vas a crear un vínculo y no vas a agradecerle dentro de tal vez unos meses o ese día mismo o en el tiempo que tú quieras. Pero es un agradecimiento constante no solo hacia los ancestros, sino también hacia el presente, ¿no? Es hacia tu vecino por ayudarte, no sé, a cuidar tu casa algún día y después se recibe el mismo favor después de unos años diciendo, oh, vecino, cuídame mi casa de nuevo. Entonces, es así, ¿no? El agradecimiento, primero el cuidado mutuo y el agradecimiento van súper de la mano, como te dije, es por esto de la relación del todo, ¿no? Como todo está conectado, nada puede estar desconectado. Y incluso estas relaciones tienen que ser siempre desde el agradecimiento y desde el cuidado mutuo, para que se pueda mantener esta vida en colectividad y más que todo, aunque existan conflictos y percances, recordar lo que pasó antes, recordar las luchas que pasaron antes, las vivencias que pasaron antes y agradecer por eso y seguir adelante. O es lo que es lo que yo también pude ver en la política de mi pueblo, ¿no? Es eso, ¿no? Es los consejos de gobierno, los cabildos, a pesar de tener varias riñas, a pesar de estar ahí un poco conflictuados con los pensamientos de los otros, siguen ahí por igual por el agradecimiento hacia su pueblo, ¿no? Por el agradecimiento de tener ahí una tierra, de agradecimiento a la Pacha y agradecimiento a los otros por haber creado o fundado lo que ahora estamos haciendo, ¿no? Entonces, el agradecimiento es súper fundamental para esto. Es igual para el cuidado mutuo, ¿no? Eso es lo que yo Muy creo genial, que Samia. Entonces, ahorita voy a dar lectura a una serie de preguntas que nos han mandado el público y me parecen muy pertinentes y ayudan a direccionar nuestras reflexiones, nuestras formas de pensar y poner por escrito. Entonces, por ejemplo, dice, si el Aini no es el equivalente a reciprocidad, entonces, ¿cuál es el término apropiado? En realidad, a los abuelos en Otavalo nunca les hemos
oído pronunciar las palabras Aini. Creo que en la siguiente intervención de mi ficha ya voy a dar respuesta a esto y también me gustaría que usted lo mencione, mi querida Samia. Pero continúo con la lectura. Dice Samia, si usted dice que hay, supongo que quiere decir Aini, que sentir, pensar más allá de los datos históricos, entonces Aini sería una creencia nada más, no es principio filosófico. Es un tema buenísimo para repensar, cómo entender a veces de la reflexión que sacamos, muy válidas por supuesto, de nuestros abuelos, su experiencia es muy válida por supuesto como seres humanos, pero el sustento filosófico que más nos exige la cuestión filosófica. Y eso hay que trabajarlo, digamos, y agradecer esta reflexión. Una penúltima dice, ¿cuáles fueron los autores de referencias para hacer su tesis sobre el Aini? Y vaya tomando nota, Samia, para que le responda a nuestro público. Dice, el último dice, si el concepto Aini no existió, ¿quién se lo inventó entonces? Creo que con esto ya voy a dar paso a la siguiente, pero me gustaría que comente las preguntas del público, Samia. Okay. Espero responder todas, traté de anotar todas. Ya. Entonces, bueno, la primera sí, en 4 minutos, porque ya nos queda solamente muy poquito tiempo. Dele, Samia. Ya, ¿cuál es la categoría? Bueno, como les dije al principio, el Aini no es una categoría propia de aquí, y también creo que lo mencionaste tú, es algo que viene más como del sur, de los aymaras. Aquí lo que encontré como similar y de lo que entienden los abuelos es el Randy Randy, ¿no? Es esto de compartir, de dar, eso es el Randy Randy aquí. Yo decidí llamarlo Aini porque había un poco más de bibliografía sobre esto y luego reflexioné y dije, bueno, puedo utilizar también esta categoría como un símil dentro de los quichuas de acá. Y bueno, el otro es una creencia o un principio filosófico. Esta pregunta siempre me la hacen porque piensan que desde el sentir pensar, desde lo espiritual, desde los pueblos, porque no tenemos registros históricos desde nosotros mismos, aunque sí los hay, porque nosotros no tenemos escritos y todo eso, piensan que no es conocimiento. Y eso es lo que estamos intentando derribar los investigadores de los pueblos originarios y decir que la tradición oral, los mitos, todo lo que existe, incluso a través de diálogos, lo que dicen nuestros abuelos es real, o sea, no es una creencia, se da, el Aini existe. Si no existiera el Aini, no estuviéramos viviendo en una colectividad. Sería casi muy difícil hacer una minga o hacer un ritual entre toda la familia y que funcione, si no va a haber un cuidado mutuo. Entonces, no es una creencia. O sea, no puedo decir que hay referencias tan escritas desde antes, porque no hay como lo que quieren los académicos, que haya un registro histórico y un registro de todo esto, no lo hay, pero tampoco puedes tachar como una creencia. Incluso la filosofía del occidente está escrita a partir de pensamientos de los que eran los pensadores en esa época, y de ellos describiendo cómo ellos veían la realidad, ¿no? Eso es la filosofía. Cómo ellos ven esto, cómo ellos pueden interpretar. Y también nuestros ancestros igual eran filósofos. Obviamente no escribían, pero filosofaban, pensaban, hacían mitos, creaban cuentos. Los cuentos son súper importantes para el mantenimiento. Eso me parece importantísimo, Samia, decir, mire cómo ya va apareciendo unas fuentes, en este caso nuestros mitos, nuestros cuentos, las leyendas que nos cuentan nuestros abuelos, incluso en la misma lengua quichua, ¿no? Entonces ya nos quedan solamente muy poquitos minutos, entonces diríamos, y lo acaba de decir clarísimo, pero ¿cómo aparece en esta búsqueda del Aini? Digamos que eso ha sido el punto central de esta tarde, ya en el siglo XX y XXI. Es decir, entonces ahora encuentro yo el Aini en los diccionarios escritos en la segunda mitad del siglo XX, vinculada a una serie de términos, con el Hawai, con el Minca, el Maquipuray, lo que se llama el Randimpak, la Mita todavía, la Raya, el Luyaricu, el Yanapa. Sin embargo, en los diccionarios que se escribe antes del quinto centenario, no aparece el Aini como tal. El término Aini aparece a partir del quinto centenario en documentos educativos de educación bilingüe, de divulgación arqueológica, antropológica, cultural, política y de divulgación. Entonces, en estos 2 minutos que me quedan,
Y entonces, ¿de dónde viene el término Aini? No en diccionario, sino decía después del quinto centenario, vía Bolivia y vía Perú, por gente que está muy vinculada a organismos, a fundaciones, a ONGs, que vienen a asesorar, vienen a compartir. Y le doy un nombre, sobre todo, solo por citar uno, que dice, por ejemplo, aquí, mire, dice la génesis de la cultura andina, el Aini, ley de la reciprocidad, que hay que cumplir con el mundo. Pero esto es de uno que fue arquitecto, fue contratado por una institución cultural para tomar fotos de las piedras antiguas y terminó creyéndose filósofo. Por ahí. Y el otro decía a sí mismo en esta génesis de la cultura, ahí aparece, en donde dice, pero debería existir nuestra ciencia andina. ¿Y cómo pone la editorial? Dice, por ejemplo, editorial Aymara Guaira Chinchaysuyo, año 516 del Quinto Sol, Lima, Limamanta, capital de la colonia, año 2008. Entonces yo creo que ya nuestro público tiene suficientes datos, la experiencia que usted ha recogido, muy valiosas por sobre todo, recoge de la vivencia de los pueblos. Yo he dado de una manera así muy rápida, por supuesto, es todo un artículo que está esto en los textos ya publicados sobre la historia y la trayectoria del término Aini. No nos queda más que agradecer a nuestra invitada, Samia, muchas gracias por su trabajo, siga adelante, y a nuestro público también agradecerle una y otra vez por su atención, pues espero que sigan asistiendo a este tipo de charlas y entrevistas. Gracias. Gracias. Bueno, ¿puedo decir algo? Solo algo. Uno de los textos que me llevó a Aini fue la crianza andina de la chacra de Grillo. Vamos. De eso, y muchas gracias por la invitación. Con gusto. Otavalos llaqtayukunapa alcaldía, ñukanchik llaqtakunapi, ñukanchikkunapa turistakunapapas seguridad tiachunga punllandinmi rikurianahun. Ñankunapi seguridad tiachunga patrullakuna purinahun.